y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice que Él va a hacer entender y a enseñarnos el camino por donde debemos andar. ¿Cuántos creemos, amados hermanos, esta mañana que hemos comenzado a caminar por el camino que Dios nos ha mandado a andar? ¿Cuántos estamos caminando según la voluntad de Dios? ¿Cuántos estamos caminando según haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Y hermanos, hoy que hemos estado en esta semana de celebración global o celebración misional que le llamamos ya en Santa Ana, el Señor nos ha estado desafiando aún más de ir más allá, de realmente, hermanos, ya no vernos localmente, ya no pensar solo en nosotros. Debemos de pensar en las vidas que aún no conocen al Señor. Quizás nuestro país, el 99% es un país ya alcanzado, es un país que conoce del Señor, es un país que ha oído de Dios, es un país que si usted enciende la televisión, oye la radio, me quedo sin cable un día, esto se está viendo ya en el seguro que pusieron un televisor, y vi que todos los primeros canales de como el 11 o el 12 para allá son canales cristianos evangélicos, alguno que otro católico, pero habían como 8 canales o 10 canales evangélicos. Entonces, y si usted enciende una radio igual, aquí no hay que diga la gente, es que a mí nunca, nadie me ha hablado de Dios. Pero hay lugares, amados hermanos, que ni siquiera han oído oír la palabra Jesús, ni siquiera han oído mencionar que existe una Biblia. Y nosotros tenemos el privilegio de tenerla, de leerla, de deleitarnos. Y no solo tener una, tenemos un montón de Biblias en nuestras casas. Imagínense los países que ni siquiera la conocen. Y hermanos, esta mañana yo quiero compartir algo que hemos hablado muchas veces, pero y quiero como objetivo esta mañana, hermanos, que podamos entender que Dios nos ha llamado a ir y a ser discípulos. Yo quiero que veamos unos versículos aquí en Mateo. Acompáñame a Mateo, capítulo 16. Quiero que el Señor nos pueda hablar esta mañana, amados hermanos. Vamos a leer esos versículos, después vamos a orar. Pero hermanos, que el Señor nos pueda hablar esta mañana. Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pedro, Jesús hablando con el apóstol Pedro, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice quién soy yo según la gente? Les dice él. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién creen que soy yo? Pero mire, veamos el versículo 17. Versículo 17 del capítulo 16 de Mateo. Miren Jesús cómo les respondió, porque le estaban preguntando ahí los demás, ¿quién creen que soy yo? ¿Qué opinan de mí? ¿Cómo me ven? Entonces Pedro responde, mire, entonces le respondió Jesús, dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice el Señor. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que Él dijo, ¿verdad?, acerca de la revelación, edificaré mi iglesia. Y dice, mire, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por este privilegio que nos das de congregarnos, oh Dios. Señor, gracias porque nos has concedido a los que estamos aquí esta mañana, Señor, habernos traído tu pasión, tu amor nos atrajo a ti esta mañana, Señor. Queremos, Padre, ahora en esta hora, Señor, venir a tu palabra, Señor, que tú hables, que tú ministres, que tú traigas, Señor, apertura, tú traigas sabiduría en esta palabra esta mañana, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo para hablar aquello que tú quieras que hablemos esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Déjeme decirle que la iglesia es el instrumento de Dios aquí en la tierra para dar a conocer a su Hijo Jesucristo. La iglesia, amados hermanos, está para cumplir la misión de Dios en el mundo. Y Dios tiene un amor, tiene una pasión. Óigame bien, tiene una pasión por su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque su iglesia es la novia, es la esposa del Cordero con la que Él se va a casar. Y eso es lo que más ama Dios en la tierra, a la iglesia, a su pueblo, a su iglesia. Cristo dio la vida por ella.
Entonces, cuando hablamos de la iglesia en general, hermanos, quizás el propósito de Dios, hermanos, debemos de pensar en términos bien prácticos, que la iglesia local, hermanos, es algo que visible, lo que vemos. La iglesia local es lo que vemos, somos todos nosotros esa iglesia local, hermanos. Y el plan de Dios nunca ha sido tener una iglesia universal visible. En otras palabras, una iglesia denominacional, ¿cómo es la palabra? Denominacional. Sino iglesias locales fuertes, iglesias que cumplan el propósito de Dios, iglesias que tengan, amados hermanos, la visión de Dios, y un enfoque que piense aquí, pero también piense en los demás, a nivel global, a nivel mundial. Y amados hermanos, la pasión por la iglesia de Dios, la pasión de Dios por la iglesia, es que la iglesia sea lo que Él quiso que fuera. La pasión de Dios es que la iglesia sea lo que Él quiso que sea, que fuera. Y amados hermanos, y ahora en este tiempo, estamos viendo problemas en que la iglesia no está haciendo lo que Dios quiere que haga. La iglesia, hermanos, no está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. La iglesia se ha quedado encerrada en sus cuatro paredes. La iglesia está pensando solo en ella. La mayoría de las iglesias locales han sido seducidas en meterse en sí mismas y se han olvidado de la misión que Dios nos ha encomendado a todos. Y nos ha dado una mentalidad de solo pensar en nosotros mismos, de tal manera que pensamos a nivel local. Y por eso es que hay iglesias por todos lados. Y por todos lados, en cada esquina se abre una iglesia ahora, porque estamos pensando solo en nosotros. ¿Qué voy a obtener? ¿Qué voy a lograr? Tenemos una mentalidad, como decíamos, en Jerusalén, solo pensando en nosotros, solo pensar en nuestra iglesia. El doctor Robert Saucy decía, la misión de la iglesia es glorificar a Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Amén? Esa es la misión de la iglesia, glorificar a Dios, por medio de vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo. O sea, debemos de vivir como Cristo vivió en el mundo, de forma que sea un medio para que los hombres tengan la oportunidad real de alcanzar una relación de salvación con Dios y serle útil a nuestro Dios. Existimos, hermanos, para glorificar a Dios y caminar y vivir como Cristo caminó y vivió en la tierra. Somos llamados a eso. Y hermanos, al ser llamados a vivir así, yo creo que podemos pensar en los demás y no solo pensar en nosotros. Debemos de pensar en los demás. La iglesia es llamada a hacer eso. Mire, en el libro, no lo voy a leer, no lo vamos a ver todo, pero en el libro de los Hechos nos narra el avance de la misión de Dios en el mundo a través de la iglesia. Y fíjense que Hechos lo podemos dividir en tres partes. La primera parte está en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Es cuando la iglesia, allá en Jerusalén, hermanos, cuando dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y entonces, después de venir el Espíritu Santo a esa iglesia en Jerusalén, hubo un gran avivamiento, de tal manera que ustedes ven en los capítulos 2, 3, que Pedro se puso a predicar y que más de 3,000, 5,000 personas vinieron al Señor, porque hubo un avivamiento, hubo una visitación del Señor. Y esa es la primera parte de la iglesia. Pero la segunda parte lo vemos en el capítulo 8 al 12, allá cuando ellos comienzan, comenzó la persecución de la iglesia. Comienzan a vivir la persecución y comienzan a ser perseguidos los cristianos. Y allí lo vemos eso en Judea y Samaria. Pero a pesar de que ellos fueron esparcidos, los discípulos, ¿no saben qué hicieron ellos? Compartieron el evangelio. Si usted va hoy en la tarde, va a oír lo que decía el hermano cuando él estaba ya preso en Corea del Norte. Y le preguntaban los guardias, si tu Dios es real, ¿por qué estás aquí preso? Le decían. Y ¿saben lo que él les decía? Que si yo no estuviera preso, no te hablaría de Jesús a ti. O sea, cuando Dios nos lleva a circunstancias difíciles es porque Dios quiere que aprovechemos ese momento para hablar de Dios. Y entonces cuando la iglesia sufrió gran persecución y los discípulos fueron esparcidos, ellos comenzaron a compartir el evangelio, a hablar el evangelio de Jesucristo. Y en el capítulo 13 al 28 habla cómo el Señor dice que estaban allá en Antioquía, estaban orando. Y dice que el Espíritu Santo les reveló que apartaran a Pablo y a Silas, si no me equivoco, y ellos fueron enviados a hacer la misión de Dios. Ellos fueron enviados a hacer la misión de Dios de tal manera, amados hermanos, que fue Pablo y Bernabé, ya me acordé, no fue Silas, no, que Pablo y Bernabé
fueron enviados a Roma y hasta más allá de España, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué hay que ir con todo eso, hermano? Que comience aquí en casa, sigue en Judea y en Samaria, pero hasta lo último de la tierra. Esa es la visión, la pasión de Dios para la iglesia. Ahora, hermanos, veamos dos cositas aquí rapidito porque quiero terminar temprano esta mañana. Pero veamos dos cositas aquí acerca de lo que es la misión de Dios para la iglesia. Y vamos aquí, lo primero que quiero ver es que la iglesia, amados hermanos, lo vemos aquí en el versículo 18 de Mateo 16. La iglesia es una comunidad, voy a decirlo así, empoderada. O sea, la iglesia, hermanos, es una comunidad empoderada. ¿Qué quiere decir eso? Que ha sido autorizada. Dios le ha delegado autoridad, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado poder, ha sido empoderada, dice. Y mire ese versículo 18, dice, veamos el versículo 18 del capítulo 16, versículo 18, como dice, hermanos. Y yo también, tío, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, y las puertas, ahí le dio el poder, mire, le dio la autoridad, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios le ha dado autoridad y le ha dado un poder. La iglesia no puede estar ya más callada. Dios le ha dado autoridad, le ha dado poder, le ha dado, amados hermanos, la ha autorizado. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado allá en el cielo. Hermanos, cuando Jesús se acercó a los discípulos y los comisionó, ¿se acuerdan allá en Mateo capítulo, si quieren veámoslo, Mateo capítulo 28, versículo 18? Dios nos ha empoderado, nos ha dado la autoridad, nos ha dado, hermanos, nos ha dado el poder para que el reino de los cielos se pueda expandir. Mire, Mateo capítulo 28, cuando Jesús se acercó y les habló diciendo, mire, ahí cuando los estaba comisionando, Jesús se acercó y les habló diciendo, dice, mire, toda potestad, o sea, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, Él les dijo, id. ¿A cuántos, hermanos? A todas las naciones, y usted sabe lo que sigue, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, y dice el último versículo, y entonces yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nos ha dotado de poder para que no callemos más, para que hablemos de Cristo. Dios nos ha dado el poder de Él. Hechos capítulo 1 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis, esa palabra, me seréis testigos, me seréis mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quizás Dios nos llama, amados hermanos, a ir y a salir de nuestra comunidad. Quizás vivimos un país muy difícil, ¿no? Pero a pesar de que nuestro país es un país en crisis, un país en violencia, es un país en corrupción, a pesar de todo, la iglesia debe pensar en los no alcanzados. La iglesia debe estar pensando en ir a aquellos que aún no han oído del Señor. Debemos de llevar a cabo esta tarea. El inmenso trabajo que el Señor nos ha encomendado a la iglesia es ir, hermanos. Sus discípulos sabían que podían llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado autoridad, les había dado poder. Dios nos ha dado el poder a nosotros para hablar. Hermanos, mire, como iglesia podemos quedarnos sentados aquí. Como iglesia podemos venir y cantar, y es lindo cantar, adorar a nuestro Dios. Pero ¿quiénes somos en Cristo? ¿Cree que Dios nos llamó solo para venir a sentarnos y a oír? Yo creo que Dios nos ha llamado para que vayamos también y no podamos estar más callados. Necesitamos hablar de Cristo. Dios nos ha dado el poder, la autoridad para hacerlo. La iglesia ha sido empoderada para eso. Ahora, cuando la iglesia, hermanos, se enfoca en otras cosas, pierde su poder, pierde su autoridad. Por eso estamos como iglesia. Por eso estamos viviendo como estamos viviendo como iglesia. Porque la iglesia, hermanos, cuando pierde su poder, cuando pierde su visión. ¿Saben que en este tiempo muchos se burlan de la iglesia evangélica? Y dice la gente, es que se burlan de nosotros porque somos los verdaderos. Hermanos, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Los verdaderos evangélicos.
¿Se acuerdan de aquellos allá en la iglesia primitiva, aquellos que comenzó la persecución? ¿Saben quiénes eran esos? Eran llevados al Coliseo para que los leones los mataran. Los usaban como antorchas humanas. Esos eran verdaderos cristianos, que estaban dispuestos a ser mártires, a morir por el Señor. Muchos en este tiempo, amados hermanos, y creen que el poder del Espíritu Santo es para hacer un show. Y muchos están haciendo show en este tiempo y han comenzado a hacer un montón de cosas para llamar la atención, y comienzan a subir fotos en el Facebook y zapateando y diciendo la unción del aceite, la unción de la sal, y yo te doy la unción y la chaqueta unción también, y eso, y la gente anda buscando eso. ¿Saben por qué? Porque la gente solo quiere pensar en ella misma. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? Entonces solo quiere la unción de la chaqueta, la unción del zapateo y tantas cosas que hay ahora en este tiempo, amados hermanos. ¿Sabe quiénes son los verdaderos evangélicos, los verdaderos cristianos? Aquellos que están yendo a Corea del Norte. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque ahí no es un show, ahí van a predicar. Y el que predica en Corea del Norte, el que predica en la India, sabe que lo pueden matar. Esos son los verdaderos cristianos evangélicos. Ellos no hacen un show. Aquí todos queremos un show, ¿verdad? Y llamar la atención. Un show de circo. Los que están en Corea del Norte, hermanos, investigue bien Corea del Norte, como el hermano les decía. Ahí se predica el evangelio, hermanos. Y ahí de verdad, el que no es de Dios sale huyendo. Pero hermanos, miren, a veces algunos de nosotros venimos a la iglesia y oigo decir gente, dice esas cosas. Y yo quiero decirle esta mañana, hay veces la gente dice, mire hermano, yo no voy a la iglesia, pues es que ya la iglesia ya no se siente a Dios, que yo ya no siento a Dios ahí, que la iglesia está muy fría. Pero déjeme decir esta mañana, la iglesia no está fría. Yo como pastor puedo decir, yo les he transmitido todos los años que el Señor me ha concedido estar aquí, el amor del Señor, el poder de Dios, el amar a las demás personas. Pero cuando la gente dice que la iglesia está fría, perdóname, pero la iglesia no está fría. El problema es el que está frío. ¿Saben cuándo comienza? La gente quiere ir a la iglesia y aquí se enciende el horno, a hacer un show. ¿Para qué? Porque la gente no siente nada, entonces hay que hacer un show y empezamos a hacer un montón de cosas porque la gente no siente nada. ¿Cuándo la iglesia debería venir desde la casa, amados hermanos? Ya encendida. Cuando el creyente en su casa ora, cuando el creyente tiene tiempo para buscar de Dios, para alabar a Dios, para cantarle a Dios, viene a la iglesia encendida. Y no me venga a decir es que allá no se siente Dios. Eso no es cierto. Es usted la persona que dice eso, que no siente Dios, porque su vida es un desastre. Sabe que la iglesia está llena de personas que no buscan al Señor. La iglesia está llena de personas que solo andan pensando en qué van a obtener, qué van a lograr. Hermanos, qué terrible es eso. Entonces, como a veces las iglesias, como no hay nada, hacen un show de circo. ¿Sabe qué decía Moisés? Moisés nos dijo, Señor, yo quiero que tu presencia esté en la iglesia. ¿Verdad que Moisés nos dijo así? Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. En otras palabras, Dios está en los hombres, la moral del Espíritu Santo somos nosotros. Y si Dios está en mí, yo siento la presencia de Dios. Si Dios no está en mí, como no hubo show, usted dijo, no, ese culto no sirvió. Como no hubo show de circo, como no se quitó el hermano la chaqueta y comenzó a botar gente, no, ahí no había presencia de Dios. La presencia está en usted y en mí, hermanos. Dios está en las personas, en las vidas, no en las circunstancias, no en los medios. Y no me venga a decir como alguien me dijo, es que ya no voy ahí porque ya no siento la presencia de Dios. O sea, aquí o ella o él. Esa es la clave. Entonces, hermanos, lo que pasa es que nosotros nos volvemos bien cómodos. Entonces, cuando la iglesia se enfoca en otras cosas que no es la voluntad de Dios, que no es la misión de Dios, pierde su autoridad. Por eso estamos como estamos. Mire, ¿a qué se refiere, por ejemplo, las puertas del Hades? ¿Sabe a qué se refiere las puertas del Hades? El Hades es el lugar de castigo para los espíritus de los incrédulos ya muertos. O sea, los que van al Hades son los que no han conocido a Dios. ¿Sabe? Esos coreanos que nacen en la esclavitud,
vive en la esclavitud y muere en esclavitud, ¿sabe dónde van ellos? ¿Usted cree que van al cielo porque nacen en esclavitud y mueren en esclavitud? Van al infierno. Porque no hubo una oportunidad de oír de Jesús. Nadie les habló de Jesús. Nadie les habló de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, por eso Jesús dice que la muerte dice que no va a detener a la iglesia. Las puertas del Hades no la van a detener. No tiene poder para detener a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dice eso. Porque, hermanos, lo último con lo que Satanás ha entretenido a la gente y la tiene afligida, la tiene preocupada, es la muerte. Y Hebreos dice allá en capítulo 2, versículo 14, hermanos, dice que Satanás tiene esclavizadas a las personas. Tiene esclavizadas a las personas, entonces le tenemos miedo a la muerte y hacemos cualquier cosa para que no nos muramos, para que no nos maten. Y hermanos, y Satanás usa esa arma para esclavizar a las personas, hermanos, para que no las maten y para que realmente vivan esclavizadas en el pecado. Pero Jesús dice que la muerte, las puertas del Hades no van a detener a la iglesia. Él dijo, y recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis mártires. Eso quiere decir testigos, es mártires. ¿Por qué? En Apocalipsis dice que estos que son mártires le han vencido con la sangre del Cordero. Han experimentado la presencia de Dios. Los mártires de la iglesia siempre han avivado más el avance del evangelio. Hermanos, la iglesia, la muerte no la va a detener. ¿Sabe cuál es el miedo de esos países como Corea? La muerte. Quiero ponerle ahí, tenés ahí la diapositiva, quiero ponerle los 10 países donde mayor persecución cristiana hay, donde no se puede ir, o si usted va, lo pueden matar. Dice, esas son las 10 naciones con mayor persecución a cristianos en el mundo. Mire, Corea del Norte. Lo que estuvimos con los jóvenes ayer, el hermano está pidiendo orar por los coreanos, porque muchos están esclavizados allá. Corea del Norte es uno de los países que usted va, y hay oportunidad de ir, porque saben que el rey de allí, ¿verdad?, que es un tirano, quiere que la gente vaya a Corea, que vayan, ¿cómo se llaman estos? Los que visitan, turistas, ellos quieren turistas, porque le llegue dinero, porque está a punto de caer en quiebra rota. Pero usted no le puede hablar del evangelio a nadie ahí, porque si usted lo hace, lo meten preso y lo pueden matar. Entonces, Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen y Eritrea, son esos 10 países donde mayor persecución hay. Y yo le voy a decir esta mañana algo, vamos a comenzar a orar por esos países, pero vamos a orar por los misioneros que están en esos países. Porque esos misioneros, hermanos, ¿saben que estaba hablando con un hermano, que él está en Irak? Él estuvo aquí con nosotros, se llama Carlos Villanueva, él vino hace un par de años aquí. Entonces, hablando con él, hizo un viaje misionero allá a Irak de 2 meses para conocer el lugar, y dice que se vio tanta necesidad, pero también vio una cosa, cada día hay menos misioneros en esos lugares. Entonces él lo que ha hecho allá, se ha vuelto a ir para Irak, vino esta semana, y ha puesto una pizzería allá, fíjense, y vende pizzas, y con eso se sostiene. Y así, haciendo eso, ha logrado compartir el evangelio, allí en el lugar. Porque esos lugares, hermanos, no se puede predicar abiertamente como aquí. Entonces esos son los países, miren, Corea del Norte, Somalia, todos esos países donde la persecución es algo increíble, donde, hermanos, quizás si yo le levanto la mano, ¿cuántos quisieran ir a estos países sabiendo que pueden morir? Yo creo que nadie levantaría la mano, ¿verdad? Pero podemos hacer algo, podemos estar orando por esos países, por los misioneros y por los países, por la gente, que la gente escuche. ¿Sabe que esos países, hermanos, sacaron la Biblia, sacaron a Jesús de esos países? ¿Por qué? Porque los gobernantes comenzaron a creerse dioses, como el que gobierna Corea del Norte. Él es rey y es Dios. Y tienen a la gente bien sometida, y entonces esa gente no conoce nada de Dios. Entonces, hermanos, la misión nos ha sido delegada a nosotros, a la iglesia. Ese poder se le ha concedido con el propósito exclusivo de que usted y yo podamos llevar a cabo la misión de Dios. En otras palabras, hermanos, usted tiene el poder del Espíritu Santo que lo vivifica, que lo capacita para hacer tarea. Ahora, cuando Dios nos llama, amados hermanos, ese tiene que ser un llamado muy especial de Dios. Ahora, Dios no llama a los capacitados,
Dios llama y Él capacita a los que va a enviar. Imaginen que uno de ustedes de aquí, por ejemplo, Verónica, ¿se acuerdan de Verónica y... ¿cómo se llama el esposo? Verónica y... ¿ah? ¿Cómo se llama el esposo de Verónica? Wilson. Ellos a partir del mes de febrero van para Nepal. Ellos se van a ir a ese país de misioneros. Ya si vamos a orar por ellos, no veremos aquí por las montañas. Ellos van para Nepal. Ahí es la parte del África y la parte alta de Asia. ¿A dónde van? ¿Yo qué dije? Ah, no, Nepal voy a ir yo. De verdad. Ayer me dijeron, estábamos hablando con unas hermanas de OM y dicen que hay que ir a países donde nos parezcamos a ellos. Dicen que yo parezco de los de Nepal. Entonces, ¿cómo ir para Nepal? Dije yo. Es cierto, ellos van para Senegal, pero van en la parte alta del África, si no me equivoco. Y que está orando por ellos, los vamos a invitar el próximo mes. Ellos se van en febrero, los vamos a tener aquí. Ellos van para ese país, van a ir a compartir, se están preparando y todo, así que estemos orando por ellos. Pero bueno, hermanos, Dios nos ha capacitado, nos da el poder del Espíritu Santo, nos da la capacidad, hermanos, para que a pesar de todo, estemos dispuestos a ir. Ahora, yo estoy hablando de ir lejos, ¿verdad? ¿Y usted qué está haciendo en su comodidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí, por ejemplo? Los vamos a acercar a los niños. La idea es atraer a los papás. ¿Se acuerdan cuando hicimos el evento de los niños? ¿Cuántos papás vinieron? La idea es acercarnos a ellos. Ahora, ¿usted qué está haciendo alrededor de su casa? Con sus vecinos. La gente lo ve caminar como Cristo camina. La gente lo ve amar como Cristo los ha amado. ¿Estamos caminando, hermanos? ¿O somos uno más de la colonia? Somos los mismos en la colonia. Somos iguales que ellos. No hay diferencia. Pero Dios nos ha delegado la misión de Dios. Ahora, lo segundo que quiero ver, hermanos, es que la iglesia es una comunidad habilitada. O sea, Dios nos ha habilitado, nos ha dado la habilidad, la estrategia para hacer la misión de Dios. Le dijo el Señor a Pedro, yo te daré las llaves. Y no voy a entretenerme en eso, pero cuando dan las llaves creen que Pedro tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Y dicen, Pedro allá está en el cielo con las llaves en la mano y él deja entrar quien quiere y quien no. Eso no es cierto. Cuando Dios le habla de las llaves, amados hermanos, y le está hablando a Pedro, le dice, te daré las llaves, yo te daré las llaves del reino. Eso es porque, hermanos, nosotros tenemos las llaves del reino para abrirle las puertas del cielo a muchas personas. Eso es lo que significa. O sea, a usted y a mí Dios nos ha dado el poder y la habilidad, las llaves, para que otros puedan llegar al reino. Y entonces Dios nos da la habilidad de abrir a muchos la puerta del cielo. Estamos hablando de que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, pero la iglesia, hermanos, va a abrir muchas puertas a muchas personas para llegar al cielo. Y la iglesia debe ser una iglesia genuina, una iglesia llena del poder de Jesucristo. Y hermanos, ¿por qué? Porque la iglesia puede presentar el único camino que lleva al cielo. ¿Cuál es el único camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Es Jesús. La única manera de llegar al cielo es Jesús. Y la iglesia tiene las llaves para presentar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Entonces hablábamos que cuando la iglesia se desvía del evangelio, llámese la iglesia evangélica, hermanos, hemos perdido la habilidad para abrirle las puertas del cielo a las personas. Mire, la iglesia está llena de personas que no están salvas. ¿Por qué? Porque hemos presentado otras cosas en el culto. Hablamos de la iglesia, hablamos del sonido, hablamos de los músicos, de los cantores, hablamos de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer una cena navideña, hablamos de todas esas cosas. Y no digo que está bien, que está malo, pero hermanos, estamos hablando de otras cosas y nos hemos olvidado del evangelio. Y la gente no ha conocido el evangelio de Jesucristo. La gente nace de nuevo cuando se le predica el evangelio. Entonces, cuando se le predica el evangelio, entonces las personas van a conocer a Dios, van a ser transformadas por Él, van a ser regeneradas y van a ser renacidas de nuevo. La iglesia evangélica, llámese como se quiera llamar, bautista, lo que sea, presbiterianos, pentecostales, llámese como se llame, ha perdido la habilidad de ser un instrumento de Dios en la tierra para enseñar el único camino
que lleva al cielo, que es Cristo. El único camino de salvación para los perdidos. Hemos perdido la habilidad, hermanos, cuando nos desviamos del Evangelio. Debemos de recordar siempre la cruz de Cristo. Muchos de nosotros, hermanos, estamos en un montón de cosas, menos hablando del Evangelio de Jesucristo, de la cruz de Cristo, de lo que Cristo hizo. Que Dios nos salva. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que murió por nosotros, nuestro pecado. Dice que ese regalo es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios nos ha regalado la salvación, pero no solo para nosotros, sino para compartirla con otros. Dios tiene su estrategia. Me gusta la iglesia de Nicaragua. Mire, sus hermanos, cada vez que hace un evento, son 8 a 10 horas de viaje. Vienen entre 28 y 30 personas desde Nicaragua. Y todos ellos, amados hermanos, están haciendo discípulos. Todos hacen, los jóvenes hacen discípulos con los jóvenes. Los hombres llevan más hombres. Las mujeres llevan más mujeres. ¿Y nosotros? Nosotros somos los mismos. No estamos haciendo discípulos. Y Dios nos ha empoderado, nos ha dado la habilidad, nos ha dado las llaves para que podamos abrir las puertas de los cielos. Hermanos, Dios nos da la estrategia de ser discípulos a través de la predicación del Evangelio. Miren lo que dice Mateo capítulo 4. Vamos a ese versículo de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 16. Mire, dice, Mateo 4, versículo 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué dice? ¿Vio qué? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué vio gran luz? Y dice, mire, a los asentados en la región de sombra de muerte, la muerte les resplandeció, la luz les resplandeció, perdón, dice, la luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos. Hermanos, ¿cómo le fue dado luz al pueblo? Cuando Jesús llegó, cuando el Evangelio le llegó. Dice que el pueblo estaba, el pueblo estaba en tinieblas. Pero Jesús apareció con su Evangelio y esas tinieblas desaparecieron y hubo luz. Comenzaron a ver la luz de Cristo, la luz de Dios. La luz les resplandeció. Por eso es que les decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la iglesia debe renunciar a las metodologías humanas, de confiar en el poder que Dios le ha dado de descansar, hermanos, y pensar en el Evangelio. Ya no podemos ir con los mismos métodos. Debemos de meternos más en el Evangelio, descansar en el Evangelio. Y para que muchos conozcan al Señor, para la transformación de nuestras vidas. Hermanos, el Evangelio tiene la capacidad para transformar nuestras vidas y ser vidas activas. En otras palabras, activistas, pues. Óigame bien, debemos de defender el Evangelio. No se meta en política y mucho menos se meta en líos. Porque muchos creemos que porque dice hay que defender esto, la libertad, defiende el Evangelio. Pero el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Deje de andarse metiendo en líos, en problemas de políticas, de que quién va a ganar, gane quien gane. Este país tiene que estar de rodillas. De todos modos, los dos partidos son derecha ahora, así que no se preocupe. Cualquiera de los dos va a ganar. Los dos nos van a poner de rodillas. Si usted no se pone de rodillas, le va a ir mal. Es la única manera. ¿Sabe que muchos hombres evangélicos cristianos están confiando en hombres otra vez? Y están pues poniendo su confianza en un hombre natural, X hombre, no importa quién sea, porque su confianza no está en el Evangelio, en el poder de Dios, sino en el hombre. Este sí nos va a cambiar, este sí nos va a ayudar, este nos va a sacar de la pobreza. Ay, hermano, de la pobreza usted no va, bueno, si usted no es pobre, es que yo siempre le digo que el que tiene casa, tiene zapatos. ¿Alguien anda descalzo aquí? Ese es pobre. ¿Quién anda descalzo aquí? Los pobres son los que andan descalzos, los que no tienen ni siquiera dónde dormir, no tienen techo. ¿Alguien de ustedes no tiene ni siquiera láminas para tapar su casa? Todos tenemos casa. O sea, su confianza no está en los hombres. Ahí andan afligidos que va a ganar uno, que va a ganar el otro. No, hermanos. Su confianza está en el Evangelio de Jesucristo. Este mundo es pasajero. Todo termina, todo va a pasar. ¿Quién queda, hermanos? Mire, todos los políticos que ha tenido este país, todos se han morido. Se han morido. O están presos, o están muertos, pues. ¿Quién queda? Dios.
¿Sabe, hermanos, que los países que más han crecido, que han logrado el mayor auge, ¿sabe qué países son? Los países que tomaron en cuenta a Dios. ¿Sabe que Europa fue uno de los países que tomó en cuenta a Dios y por eso tiene lo que tiene y por eso viven como viven? Que se han olvidado de Dios ahora, es cierto, pero esos países renacieron y se crecieron porque su confianza, porque pusieron a Dios primero. No pensaron en los hombres, no pensaron en el poder de aquel o en el poder del otro, pensaron en Dios. Y como pusieron como primero a Dios, entonces, hermanos, ellos fueron un país que Dios los prosperó, por decirlo así. Y hermanos, a usted y a mí Dios nos ha escogido en este tiempo y quiere usarnos para que seamos instrumentos de Dios en esta ciudad, para que la gente conozca el Evangelio. Ya no pensemos en otras cosas, hermanos. Dios nos quiere usar como instrumentos de Dios en esta tierra, en esta ciudad. Y que esta mañana usted y yo podemos decir: Señor, yo quiero ser un instrumento de Dios en Sonsonate, para que Sonsonate sea un mejor lugar, una mejor ciudad, para que las tinieblas, para que el Evangelio venga y las tinieblas se esparzan. Entonces usted va a ser instrumento de Dios. Usted es un representante de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo representamos a Cristo, no solo aquel que está ahí arriba, sino usted y yo. Amén. Mire Romanos capítulo 1 versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ese Evangelio que es Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío y también al griego, pero dice: no me avergüenzo. Hermanos, para la iglesia, o para Dios, la iglesia es de alta estima. Es como la niña de sus ojos. Y a su iglesia Dios le ha encomendado una misión, y es que lleve su evangelio. Eso es todo. No tiene otra misión. Yo le pregunto esta mañana: ¿habrá algo que lo pueda apartar de Dios? ¿Habrá algo que lo pueda separar de Dios? Yo creo que no hay nada, hermanos. Si usted ha conocido a Dios, usted se va a dar cuenta que usted parece de alta estima. Decía el hermano ayer, el hermano Berek, decía él: el presidente Obama, porque fue cuando él estuvo preso más de 3 años allá en Corea del Norte, conoce mi nombre, y él fue el que el Señor usó para que él saliera libre de Corea del Norte. Pero ¿sabe qué dijo él? Pero quien conoce bien mi nombre es Dios, y Dios conoce su nombre. Dios conoce mi nombre, y Dios nos ha llamado, amados hermanos, para que Dios realmente podamos llevar su evangelio a los que lo necesitan. Podemos ir lejos, ¿sí? Podemos ir hasta Corea del Norte, o esos países que decíamos ahí que son difíciles, pero comencemos aquí en casa. Dios nos ha empoderado, decíamos, nos ha dado el poder y nos ha dado la habilidad, nos ha dado las llaves del evangelio, que es Cristo, y podemos hacerlo cada una de esta mañana. Hermanos, Dios nos ha llamado, nos ha escogido para instrumentos, para llevar a cabo su misión. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo la misión de Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor. No los quiero entretener porque queremos irnos para Santa Ana. Quizás, hermanos, como iglesia debemos de pensar y debemos de ver las cosas diferentes. Toda iglesia debe funcionar, digamos, debe tener 5 funciones vitales. Debe haber discipulado, debe haber adoración, debe haber comunión entre los hermanos, y debemos de hacer esa comunión, esa coinonía. Pero también debe haber servicio en el ministerio y la evangelización. Son 5 cosas que no deben de faltar en una iglesia: el discipulado, la adoración, la comunión, el servicio en el ministerio y la evangelización. Hermanos, tenemos muchos ministerios, muchas, ¿cómo le llamamos también? ¿Cómo llamamos ministerios? ¿Qué más? Muchas comisiones dentro de la iglesia. Pero que cada uno de los ministerios, cada una de las comisiones, las hagamos misionales. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a predicar el evangelio de Jesucristo.
A eso somos llamados, a hablar el Evangelio de Dios. Estamos acostumbrados al show. Estamos acostumbrados, le dicen a la gente, venga Cristo y su matrimonio se va a componer. ¿Quién sabe si se va a componer? Solo Dios sabe. Venga Cristo porque lo necesita. Eso sí, téngalo por seguro. Porque sin Cristo va al infierno. Esa es la razón. Y esta mañana entonces, amados hermanos, podamos cada uno de nosotros meditar delante del Señor. Como decíamos, la iglesia para Dios, para nuestro Señor, es de alta estima. Es como la niña de sus ojos. Y Él nos ha escogido como instrumentos para que llevemos a cabo su misión. Pero que esta mañana, amados hermanos, vengamos en oración. No sé cómo está usted, pero necesitamos venir a los pies de Cristo esta mañana. Y preguntémonos, ¿en qué estamos fallando? ¿Cómo estoy yo con mis hermanos? ¿Cómo estoy yo quizás con mi compañerismo con los hermanos? En el servicio al Señor, en la adoración, en la alabanza a nuestro Dios, en la proclamación del Evangelio. Dios quiere que crezcamos en todas estas cosas, porque si crecemos en eso, si somos vidas que realmente nos amamos, si somos vidas que adoramos al Señor, si somos vidas que estamos creciendo en el Evangelio, entonces vamos a impactar esta ciudad, de tal manera que la gente va a querer estar con usted, porque van a ver al Señor. Que nuestra luz brille desde aquí hasta lo último de la tierra. Hermanos, y la única manera para crecer es estar unidos en Cristo. ¿Cuántos esta mañana le podemos decir al Señor, Señor, quién nos separará del amor de Dios? ¿Habrá algo, hermanos, que nos separe del amor de Cristo? Tribulación, muerte, penas, deudas. ¿Cuántos tienen deudas aquí? No levanten la mano. Pero todos tenemos deudas, ¿no? Andamos pensando en las deudas y en las deudas. Hermanos, estemos completos en Cristo. La salvación que Dios tiene por delante para usted y para mí no se compara a la vida que se vive en esta tierra. Pero Dios no solo quiere salvarlo a usted y a mí. Nosotros somos privilegiados porque su Espíritu ha llegado a nosotros. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero hay muchos que aún no le conocen. Y tenemos que anunciar a Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quién nos separará? Sí, oh Dios. ¿Quién nos separará de tu amor?
preciosa para ti, que tienes alta estima por ella, Señor. Por eso esta mañana, oh Dios, decimos, Señor, esta mañana, cada uno de nosotros, haz que tu luz brille en cada uno de nosotros, oh Dios. Que resplandezca esa luz, oh Dios. Señor, que donde hayan tinieblas, tu luz se pueda ver, Señor. Usa nuestras vidas, que cuando cada uno de nosotros llegue a un lugar, a una casa, Señor, luz brille en medio de sus hogares. Y que seamos, Señor, la esperanza de este país. Tú nos has dado esta comisión, nos has encomendado, Señor, que llevemos tu luz a todas las personas, Padre. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. Señor, y que, Señor, ese poder que tú nos has dado, Señor, no nos falte. Que no nos callemos, que hablemos tu palabra, que hablemos tu evangelio, Señor. Que anunciemos a las naciones que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú vives para siempre. Gracias te damos, Padre. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz.